Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga a un episodio más aquí en tu podcast Evangelio Eterno. Te saluda el pastor Aníbal Alonso desde la ciudad de San Francisco, California. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una de las ministras de la iglesia, que es pastora del ministerio y nos ayuda con el área, bueno, en realidad en muchas áreas, pues formalmente es la pastora del Ministerio de Alabanza de nuestra congregación y trabaja con las damas y en muchas otras áreas. Y bueno, mientras estábamos hoy en la mañana, después de nuestra oración de las 5 de la mañana, estábamos con un grupo de hermanos desayunando y estábamos pensando en qué sería ¿qué tema o qué pudiéramos hacer en uno de los podcasts? Entonces estuvimos recibiendo varias opiniones y bueno, salió la idea de poder invitarla para que nos ayudara y podamos hablar algunos temas que pueda que sea de mucha bendición. Hoy nos vamos a enfocar acerca de las segundas oportunidades en el ámbito ministerial. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Cecia Juárez, nuestra amada sierva del Señor. Así siempre le digo, así que así la voy a tratar como siempre le he hablado y pues bienvenida, hermana Cecia. Amén. Pues muy buenos días. Me encanta la frase good morning con buenos días. Good morning, buenos días. Es un placer estar aquí con usted, pastor, y poder hacer esto juntos. Creo que me emociona el hecho de hablar precisamente de las segundas oportunidades en el ministerio, porque me crié en un ambiente bastante, ¿cómo dijera yo? Sin afectar en realidad lo bueno que todo eso tuvo, bastante religioso, donde yo vi muchas cosas, ¿va? Y esas segundas oportunidades eran casi nulas, ¿no? Entonces, por eso me encantó poder hablar un poquito acerca de este tema. Y he descubierto muchas cosas estando en este ministerio, precisamente porque uno es formado de una forma, ¿no? Entonces es difícil cambiar ese chip y realmente renovarnos, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda eso. Entonces en realidad me encanta el tema y estoy muy, muy contenta de poder estar aquí, sobre todo con usted. Y cuando me mencionaba acerca de su formación, bueno, para los que no saben, pues usted es hija de pastores. Amén. Y nació en la iglesia, creció en la iglesia, y pienso de que esa experiencia que usted tuvo desde niña, adolescente, hablamos hoy en la mañana de cómo su papá le decía, ¿verdad? Que tenía que comer porque cuando vayas de misionera no vas a tener que... Y porque hablamos de que yo consiento a Santi y le enseñé a comer el huevo ya, ¿verdad? Que no quería, pero usted creció con no habían opciones. Con papi no habían opciones. Uno comía o comía. Nada de que te va a hacer algo extra o algo así. No. Él siempre nos preparó y esa es una de las cosas que yo le tengo que agradecer a esta formación. Que nos dijo siempre que teníamos que comer lo que había en la mesa, porque si el Señor nos llamaba al ministerio o a ser misioneros, nosotros no podíamos andar con tanto cuento. Entonces, una formación muy bonita, quitando esa parte que yo dije, ¿verdad? Entonces, pero sí, es algo muy emocionante porque toda mi vida fue así. Inclusive pienso que yo tengo 25 años de haberme reconciliado con el Señor, porque pues anduve un tiempo por ahí probando cosas, ¿verdad? Pero en realidad menciono esto porque a partir del 2000 es que hay un encuentro con el Señor tan grande, y es donde Dios empieza a hacer conmigo una obra ya a nivel ministerial, ¿verdad? Entonces es bonito porque 20 años en el ministerio me la pasé con esa clase de formación. Tengo 5 años, vamos a cumplir de estar acá, y he conocido muchas cosas lindas. A veces me he cuestionado muchas cosas, pero veo los frutos y digo... ¿Cómo qué? Bueno,
creo que tal vez estoy redondeando mucho, pero el hecho de crearme en una iglesia donde las disciplinas eran a nivel público. O sea, el hermano fornicó, entonces se leía una acta donde se explicaba el pecado del hermano y se le sentaba hasta allá atrás, mínimo 6 meses a un año, ¿va? Entonces, habían algunos que se restauraban, pero en su mayoría, pues, era difícil. Entonces, pero en esa clase de formación creí por mucho tiempo. Claro, en estos 20 años pasados, donde el Señor también nos tuvo en un ministerio directamente con una iglesia, pude analizar, ¿verdad? Que tal vez eso no daba realmente muchos resultados, pero al llegar acá empiezo a conocer un poco la gracia más ampliamente, y hasta cierto punto me ponían nerviosas ciertas cosas, pero tengo entendido que Dios me trajo con un propósito grande, y pienso que es algo, yo lo veo como algo que contiene muchas cosas, ¿verdad? Tanto a recibir como a poder dar algo también. Entonces, en ese recibir, estoy atenta a lo que Dios está haciendo conmigo en esta etapa de mi vida y en esta formación de mucha gracia. Y a eso. Y aquí es donde yo he conocido muchas cosas. Pienso que hasta que a uno no le pasa, uno no entiende la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces, pues, aparentemente aquí vemos dos fracasados, pero que Dios usó eso para mostrar su gloria. Y es así, ¿va? El Señor así lo habla. Dice que Él escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, ¿va? Sí, la otra vez yo admiro a un pastor de Los Ángeles y pues ya tiene varios años que dejó de predicar porque tuvo, está delicado de salud. Entonces, pero en el tiempo en que yo lo conocí, eh, yo todavía tenía 2 años de haber fundado la iglesia. Estamos hablando de que si ahorita la iglesia tiene 19, 17 años. Y él vino desde Los Ángeles para acá. Y pues yo era un pastor nuevo, y obviamente con mucha falta de experiencia. Pero pasaron los años, pasaron cosas en mi familia, en mi vida, en esos años. Y bueno, la iglesia se dividió. Yo pasé una etapa muy difícil, donde ocupé restauración. Y a los años, ya que Dios pues me dio una segunda oportunidad, porque estamos hablando de las segundas oportunidades, eh, regreso a la iglesia con él. Él todavía estaba predicando y habían pasado creo que estamos hablando de hace 17 años cuando lo conocí, 10, hace como unos 7 años, 8 años que había pasado toda la turbulencia. Regreso a la iglesia, un auditorio hermoso, bonito en Los Ángeles, y me logra como visualizar desde el púlpito. Entonces al final del culto manda un diácono que me lleven a la oficina, y llego a la oficina y me dice: vos sos el pastor Aníbal de allá de San Francisco. Me dice: yo fui a tu iglesia y sí, como no, lo vengo a ver, y porque la admiración hasta el día de hoy siempre ha estado. Entonces, y pues le conté, ¿verdad? Conté lo que había pasado en esos 10 años que no nos habíamos visto, y me impactó algo que él me dijo, y me dijo: hoy eres más confiable. Y me quedé con esa palabra hasta el día de hoy. Me dijo: hoy eres más confiable que antes. Y me dijo: porque antes predicabas lo que no entendías y no habías vivido, pero ahora ya sabes lo que vas a predicar. Y un hombre que nosotros hicimos mucho clic, porque él había empezado su ministerio a los 15 años, igual que yo. A los 19 de Guatemala llega a Los Ángeles, y a los 21 funda la primera iglesia. Wow. Y igual me pasó a mí. Bien jóvenes. A los 19 años y a los 21 fundamos la iglesia. Entonces él se reflejaba mucho en mí. Aún en la manera de predicar soy gritón y medio, él es más gritón todavía.
Entonces, cuando él me conoció y nos conocimos hace muchísimos años, hace 19 años, 17 años, que fue cuando, 2 años después de fundada la iglesia, pues esa similitud de que jovencito y emigro y él emigra y levantamos una iglesia. Entonces, pero me dijo eso. Me dijo, hoy que eres un ministro que Dios te ha restaurado, eres más confiable que antes. Me quedó eso cuando puedo visualizar su oficina y me dijo, porque antes predicabas sin misericordia, antes predicabas sin gracia. Antes creíamos de que como uno no falla o no ha fallado, no ha pasado esa trayectoria de los errores, de las faltas o los problemas con los hijos, cuando un hijo se descarría, cuando un hijo se aparta por un tiempo. Y anteriormente uno predicaba que el que no gobierna su casa no puede cumplir con los requisitos del ancianato y con el diaconado. ¿No? Pero cuando uno ya tiene sus hijos y los hijos se van al mundo y regresan con un tatuaje, Sí. y después uno dice, bueno, ¿y ahora qué, no? Sí. Y eso me marcó, esas palabras me marcaron y hoy soy mucho más confiable. Sí, y es una de las cosas que yo más admiro en una persona es esa capacidad de poder cambiar su mentalidad, porque creo que es algo en lo que siempre tenemos que estar trabajando. La palabra del Señor dice en Filipenses, déjeme ver, aquí lo tengo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En realidad siempre vamos a estar en procesos, ya sea a nivel cuando empezamos el Evangelio y ahora a nivel ministerial, ¿verdad? Entonces siempre vamos a estar en procesos, pero son solo los fracasos los que nos catapultan a ser un mejor ministro, ¿verdad? Ahorita usted estaba diciendo algo de catapultar y antes de que se me haga la idea, pensaba en la historia, que esto es verídico, de Mike Tyson. Uh-huh. Mike Tyson, él narra que pues, él nunca había perdido una pelea. Siempre votaba y en segundos, 20 segundos, 15 segundos, por muchos años. Y cuando lo votaron, no supo levantarse. Entonces lo entrevistan y le dicen, el golpe no fue tan duro. Y él dijo, sí, no fue tan duro, pero nunca me había caído. Entonces no sabía cómo levantarse. Sí. Y eso lo catapulta después y todo, ¿verdad? Pero vamos a que hay un proceso. Sí. Sí, solo Perdone así. que le interrumpí, No, pero sigamos. quería... En realidad pienso que nos hace más humanos, cada fracaso nos hace más humanos, Sí. Poder entender y poder tener esa empatía con cuando alguien cae, cuando otros ministros también se debilitan, ¿no? Sí. La palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Él lo levanta. Y porque esté caído no quiere decir que deja de ser justo, ¿va? Entonces, pero muchas veces cuando vemos el fracaso de alguien, estamos con el dedo acusador. No, yo ya lo había visto, yo creo que ya venía en esto y nos dedicamos a eso y en realidad la palabra nos manda a otra cosa, a poder restaurar a alguien. Pero ¿cómo podemos restaurar a alguien si nosotros no hemos tenido ese fracaso? No hemos tenido, no hemos Entonces, sido restaurados. cuando yo llego a este lugar, yo me siento que fui restaurada debido también a que usted había aprendido, pienso yo, lo que era la restauración, ¿va? Entonces, eso es lo más bonito que hay. Y muchas veces uno, como ministro, y esta pregunta sería para usted, en ese primer fracaso a nivel ministerial, entendemos lo que dice la palabra acerca del llamado para el ministro, que es irrevocable, que está en el libro de Romanos, pero ¿cómo realmente se sintió usted cuando eso pasó con la división de la iglesia, cuando usted se queda prácticamente con 30 hermanos después de ser de más de 100, 200 personas? Y aún así familias que no sabía si venían o no venían o si se iban a ir? ¿Qué sintió? Realmente
lo peor que uno puede vivir, porque como el fracaso ministerial se debió a fracaso familiar, matrimonial, ¿verdad? Que el divorcio que sufrí. Entonces, una cosa golpea a la otra, entonces era un doble golpe, era una doble vergüenza, porque un ministro fundamenta su vida, su ministerio en Dios, pero de ahí viene la familia, el que no puede gobernar su casa, cómo gobernar a la iglesia del Señor, hay principios. Y obviamente cuando los principios, los fundamentos se mueven, todo lo demás se desborona. Entonces es lo peor, máximo, que yo lo único que supe desde los 15 años fue servir al Señor. Para mí eso eh, era un mundo nuevo para mí, la vergüenza, la pena. Hasta el día de hoy lo confieso que no sé cómo salí. No tengo la fórmula mágica de decirle cómo, porque cuando miro para atrás y veo todo lo que vivimos, a veces hay videos viejitos donde la iglesia estaba vacía, donde hay pocos hermanos, me veo predicando y digo, oh my God, no sé cómo aguanté. Oye, obviamente está la respuesta de que fue Dios, ¿verdad? Claro. Pero créame que en esos momentos uno está ido, uno es como contra la corriente, todo es contra la corriente, aún cuando hay gente nueva que no, porque la ciudad es, aunque San Francisco en realidad es pequeña y los núcleos, las conexiones cristianas también se hacen más pequeñas, termina siendo pequeño. Aún X persona nueva va a una iglesia sin saber nada, pero otros saben y ya se encuentra. ¿Y a dónde vas? A tal iglesia? No, hombre, no vayas ahí, que no sé qué. Y eso genera el contraataque. Entonces es como doblemente difícil. Pero fueron 7 años. Bueno, a mí se me profetizó, creo de que eso iba a pasar. No, nosotros tuvimos un profeta y un profeta de ministerial que que nació en la iglesia, que formó en la iglesia, pero siempre su fuerte hoy es pastor, pero su fuerte es ser ministerio profético. Y él me lo profetizó, pero yo nunca lo creí. Nunca lo creí porque era la gente con la que yo más confiaba. Líderes, hermanos. La traición nunca viene de la gente que no ama, sino viene de la gente que está más cercana. Por eso se llama traición, ¿verdad? Y nunca lo creí realmente, pero Dios todo siempre me lo dijo, me dijo el nombre de las personas, quiénes eran, yo nunca lo creí. Al final tenía solamente 2 años de ministerio, comencé a los 22, a los 24, yo era un novato, pues. Entonces, pero definitivamente la relación con el Señor me salvó, el saber quién yo era. Desde un principio el Señor me dejó bien claro cuáles eran mis 2 llamados. Que el primero era, me dijo que era un corazón pastoral, que era un pastor, y lo apostólico. Entonces, cuando yo entendí mi identidad como ministro, y que a mí sí me dijeron, Dios nos reveló que te desechó, ¿verdad? En ese meeting que hicieron, usaron la palabra que me desechaba el Señor, que Dios me desechaba, que Dios había hablado. Qué palabras tan fuertes, pesadas. muy duras, lo marcan a uno. En el momento me marcaron, ahora ya estoy bien, pero yo sabía quién yo era. Entonces recordé de David, un hombre conforme al corazón de Dios, y qué no hizo David, ¿verdad? Pero obviamente, vienen las debilidades. Y en esas debilidades, ¿no se le pasó por la mente dejarlo todo? Sí, por supuesto, muchas veces. En los momentos más duros, cuando entraba a la iglesia y había poquita gente, después de estar acostumbrada a que había bastante gente, una vergüenza, la vergüenza uno lo consume, esa vergüenza. Y a uno tiene que poner cara fría, cara dura, pero por dentro uno está bien avergonzado. Mensajes que uno ya no puede predicar. Póngale, ¿cómo voy a predicar yo de restauración matrimonial, verdad? Cuando yo no pude restaurar mi matrimonio en ese momento. ¿Cómo puedo hablar de un mensaje de ser un buen esposo si yo no fui un buen esposo en ese momento? Un buen padre. Entonces uno empieza a ser atado, el ministro se empieza a atar.
porque pierde uno la moral. Por eso yo siempre hablo con líderes, varones que tienen un ministerio y están pasando problemas matrimoniales. Yo les digo, no pelee, luche por su hogar. No tienen idea y a veces me salen así bien con pechito levantado y me dicen, no, pastor, que mire, que yo puedo, que Dios a mí me hizo un llamado y trabajo y yo tengo derecho a ser feliz. Y le digo, no tenés ni idea lo que está hablando, porque hasta que uno no lo vive y uno no lo pasa, y yo tuve muchos pensamientos muy equivocados cuando todo eso pasó. Yo pensé, bueno, al final yo soy la persona, yo soy el importante. Nada que ver, nada que ver. Y sufrí mucho, ha sido las vergüenzas más grandes de mi vida, pero sabía bien quién yo era y sabía que Dios me había dado, yo por eso siempre, no soy un profeta, pero creo mucho en los profetas, definitivamente. Eso, el ministerio profético fue lo que a mí me sostuvo en esa caída. No fue ni lo pastoral, porque no tenía un pastor que me pastoreara, no tenía un maestro que me enseñara, pero sí tenía lo profético. Lo profético fue que te advertí, pero y hasta me dijo la cantidad de gente que se iba a quedar y que de ahí iba a levantarse y que iban a ser 7 años. Y se cumplieron. Los 7 años se cumplieron. Y ahora, lo veo cuando pasan los 7 años. Es como que ya volteo atrás y veo ahora sí. Ajá, veo todo la cronología de los eventos y digo, oh my. Como que despierta. Ajá, pero cuando uno está ahí metido, uno no lo ve. Uno ve que no hay final. Y he vivido hoy lo que dice la Biblia, que la gloria postrera será mayor que la primera, porque yo estoy mucho mejor que antes. El Señor me dio una segunda oportunidad que también me lo reveló. Mi esposa, quién era, cómo se miraba, de dónde venía. Entonces cuando yo veo, porque ese es otro tema, que dentro de las segundas oportunidades, cuando hablamos de un pastor vuelto a casar, está la doctrina, ¿va? Que eso es pecado, que no puedes. Yo crecí con esa doctrina, entonces imagínense, hundido moralmente, destruido por la gente que hablaba mal. Y igual ni sabían si fue mi culpa o culpa de ella, ¿verdad? Pero obviamente al varón siempre se le echa la culpa. Y bueno, y está bien, no sé qué pueda pasar ahí, pero el punto es de que ni saben los detalles y ya rápido toman juicios. Entonces tenía lo de la gente, que todo lo contrario. Aparte de eso era el tema de la doctrina que me condenaba. Yo crecí en la doctrina de recasamiento, el adulterio, hasta que la muerte te separe, hasta que uno de los dos muera. Entonces eran muchas ataduras. Entonces yo lo que hice primero fue meterme con el Señor y estudiar la palabra. Y pasé 2 años estudiando el tema del recasamiento. Si era bíblico, bases no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y le confieso, yo creo que nunca se lo he dicho en los años que tenemos de conocernos, pero hubo un versículo que el Señor me hizo libre. Uh-huh. Y fue con Israel, porque Él dijo que él agarró a Israel como esposa y la desechó y les dijo, voy a agarrarme a una esposa y el que no era pueblo lo voy a hacer pueblo. Y aunque estaba hablando de la iglesia, que al final la iglesia es de Jesucristo, si somos más detallistas en la teología, realmente la iglesia no es es la esposa de Cristo, del Hijo, no del Padre, pero cuando Él me muestra esa figura donde Él repudia a Israel y toma para sí un pueblo y Él dice que va a ser su amada, yo abrí mis ojos y dije, oh my God, el mismo Señor. Empecé yo a entender muchas cosas y dije, wow. Aún con el profeta, donde Dios le habla al profeta y le dice, toma a esta prostituta, uh-huh, te vas a casar con ella, uh-huh, la vas a restaurar. Entonces es una cosa donde la gracia de Dios y las segundas oportunidades, es que es increíble. Sí. Entonces Dios empezó a quebrar muchas cosas en mí. Yo soy un milagro de restauración realmente, porque no tuve ayuda.
Y ahora, cuando pienso en ayuda, hablo ministeriales, amigos, Claro. pastores, pero sí los que se quedaron, me cobijaron, me amaron, me protegieron, creyeron en mí. Hoy son ancianos de la iglesia, son los líderes que nos han sostenido todos estos años. Pero créame de que el saber quién es uno y meterse a la palabra y tener uno que entender que lo que nos enseñaron, no todo, pero cosas estuvieron malas y que no era así, es lo que le da a uno la esperanza de una segunda oportunidad, porque Dios te la da. La realidad es de que Dios siempre te la da. El problema es creerlo, es Sí. cómo superamos todo ese golpe de la sociedad. Y tristemente dijo un pastor muy famoso que los soldados que son los únicos soldados que matan a sus propios compañeros son los soldados de Cristo. Nosotros somos los que rápido los matamos en lugar de restaurarlos. Siempre escuché esa frase y yo decía, ¿qué tan cierto es? Hay muchas cosas que yo no había experimentado. Pienso que el Señor siempre me tuvo como en una burbuja. Una burbuja de muchas cosas, pero llega el tiempo en que uno tiene que tener sus propias experiencias con el Señor, ¿va? Entonces no creía en muchas cosas, pero cuando llega ese momento del fracaso es que uno dice, wow. Y todas esas preguntas que yo le hacía eran debido a las cosas mismas que yo pude haber sentido en mi propio fracaso, ¿va? Pero otra pregunta que yo le tenía a ustedes: cuando usted fracasa, suceden dos cosas. O usted se echa a perder o se mantiene y sale a flote. Va, ya sabemos eso, pero usted ya me explicó acerca de que fue la mano de Dios y todo eso ya lo sabemos. No hay nadie más que nos pueda sostener, pero ¿qué sentimiento hay? Porque muchas veces hay, por ejemplo, para ser más clara, le voy a dar un ejemplo. Recuerdo que a mí una hermana, después del fracaso que tuve, yo me la encontré en la calle, ¿va? Y me dijo que, wow, pobrecita, me dijo, pero el Señor la va a levantar. Y en mí surgió algo así como, pero yo no estoy tirada. Yo no estoy tirada, pues. O sea, como que, entonces, existe la parte donde la gente lo puede criticar, inclusive le hace persecución a través de muchas cosas, ¿va? Pero también existe la parte donde la gente lo ve a uno como con lástima. Sí. ¿Qué sintió usted en ese momento? ¿Cómo se sentía? ¿Se sentía caído? ¿Se sentían que lo miraban con lástima? ¿O cuál fue su experiencia en ese momento? Sí, lo peor de todo. Me sentía, sí, la gente me miraba con lástima. Una de las cosas que siempre me golpeaban, porque desde los 2 años, los que hay muchos que no saben, ¿verdad? Y otros que creen saber, pero, por ejemplo, para responderle esto, usted sabe que San Francisco es entre las dos, están siempre entre New York y San Francisco, las ciudades más caras de todo Estados Unidos, ¿verdad? Un cuartito son $1,200, que usted en Miami renta un apartamento de 3 recámaras o de 2 recámaras con ese dinero. Entonces es muy carísimo vivir aquí. No se diga la renta de un comercial, comercial, ¿verdad? Comercial. A los 2 años de haber fundado la iglesia, nosotros teníamos un local de 7,000 pies cuadrados, 2 niveles, una obra milagrosa. Uh-huh. Y fue una bomba a nivel ciudad, porque la mayoría de iglesias yo tengo desde los 15 años viviendo en San Francisco, entonces usted y yo sabemos que uno va a las iglesias a San Francisco y las iglesias son cajoncitos, chiquitas, por donde sea, ¿no? Es rara la iglesia que sea grande, una warehouse, y si hay, están afuera, no están en la ciudad. Y las que están en la ciudad son o presbiterianas o donde hay sí es grande, pero comparten. Sí. Para nosotros fue un milagro porque no era nada de eso y agarramos un edificio grande de 7,000 pies cuadrados. Era un milagro. Entonces, cuando pasa todo esto, la gente me decía, ¿y en dónde están ahora? Porque nadie creía que podíamos sostener un edificio de esa magnitud después de un fracaso, después de una división. Siempre era lo mismo. ¿Y dónde están ahora, hermano Aníbal? Digo, ¿cómo así? ¿Dónde están ahora? Sí, la iglesia. Digo, en lo mismo.
allá en la San Bruno. En la San Bruno. ¿En serio? Y yo miraba cómo les cambiaba la cara porque todos estaban 100% seguros de que no íbamos a poder mantener el lugar. Entonces, obviamente, uno se siente avergonzado, uno se siente la burla, el que le digan a uno en su rostro ese día que pasó un hermano ministro de alabanza, el que tocaba el piano, el que era el líder en ese momento del grupo alabanza, me dijo, te doy 3 meses y se cierra el templo, porque sabía que para sostener el templo eran muchos miles de dólares y que ellos se llevaban la gente, ¿verdad? Y esos 3 meses han pasado muchísimos años y nunca pasó y ahora estamos por agarrar otro lugar, ¿no? Entonces, pero sí, hermana Ceci, yo lo viví casi todo, pues, la vergüenza, la humillación, el decir, ¿y en dónde están? Como quien dice, y sí, pues, humanamente no podíamos, pero el Señor pudo hacerlo. Yo miré milagros, yo miré a Dios, conocí al Señor y vi su gloria literal más cuando pasó el fracaso que cuando yo estaba en mi mejor momento en ese tiempo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los milagros se tuvieron que hacer muy notorios. Hay 2 tipos de milagros, los milagros que son notorios y los milagros que pasan por parte de la provisión natural de Dios en la vida. Cuando una iglesia empieza a crecer, hay dinero, hay diezmos, hay ofrendas, y aunque es un milagro, pero es un milagro que se desarrolla de una manera natural, de acuerdo a la cantidad de gente, de acuerdo a las finanzas. Dios lo hace, pero o usa lo natural, uh-huh, los números, claro, el apoyo. Pero cuando no hay números, cuando no hay gente, ¿cómo hace? Y eso lo viví. Uh-huh. Nosotros, solo a la iglesia en aquellos años, nosotros teníamos 3 servicios y pagamos alrededor de 2,000 y algo de dólares solo en luz, porque aquí se requieren 4 meters, 4 reguladores entonces son 4 biles, 4 meters, 4 recibos, y un recibo salía en 700, el otro en 800, el otro en 400, y siempre se pagaban 2,000 y algo. Cuando pasa todo eso, y yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la luz, la renta? Los biles empezaron milagrosamente a bajar de los cobros. Y cuando el mes que ya no tenía para pagar, viene un pastor y me dice, pastor, hermano Aníbal, ¿será que podemos compartir el templo? Necesitamos buscando una iglesia, nos sacaron de allá, hermano, venga, venga. Y me dieron el primer mes, y con eso pagué el siguiente mes. Y así el Señor empezó a proveer, entonces, lo poquito que nosotros ingresamos. Entonces empecé a ver literalmente la obra de Dios. Y lo que más lo vi fue en los biles. Porque ya eran 2 iglesias. Después de hacer 3 servicios, eran 6 servicios. Uh-huh. Y el bill más caro que venía de 800, $120. ¿Y cómo era posible que $120 cuando se había multiplicado el consumo de luz? Porque sí, ya no eran 3 cultos, eran 6. Uh-huh. Terminábamos pagando mensual biles de $400. No. Entonces yo vi a Dios real, yo lo vi, yo sabía que eso no era normal, que el consumo de luz no era lo mismo, que tener un edificio de 7,000 pies cuadrados en una de las ciudades más caras del mundo, con una iglesia relativamente nueva, con un pastor relativamente joven, en aquel tiempo 22, 24, 27 años, uh-huh, patojo. Entonces ahí es donde uno empieza a ver a Dios diferente, en la restauración, en la segunda oportunidad. Es como que conocemos a Dios de otra manera. Y dice Job lo dice, ¿verdad? De oídas te había oído. Entonces cuando uno solo conoce a Dios en esa etapa, uno es duro, uno es machetero, uno señala, uno condena, uno agarra la Biblia y es tan frontal, y que está bien, pero hay que aprender misericordia y gracia. Sí, claro. Yo lo viví, cuando yo viví todo eso, yo sabía que el Señor estaba con nosotros. Entonces eso como que me dio siempre Dios está contigo. Y miraba los milagros.
la gente los pastores que venían a rentarme el local, nunca dejé de pagar la renta, nunca dejé de pagar un bill, nunca el Señor, hasta el día de hoy, siempre sobraba. Recuerdo que en aquellos años quedaban siempre $100. No sé si lo conté en una prédica, $100. No eran 99, no eran nada, eran 100 que quedaban siempre. Y pasó el tiempo, pero miraba siempre el $100. Te pagaban todos los biles y quedaban $100. Otro mes, $100. Cuando pasan 2 años, me doy cuenta de que esos $100, me estaba diciendo el Señor, da el 100. Oh. Da el 100. Yo estoy contigo, pero quiero que des el 100. Entonces siempre me dejaba $100. En mi tormento, en mi agonía, en mi soledad y todo, yo nunca lo vi. A los 2 años, cuando se dejó de quedar 100 y empezó la bendición y la iglesia empezó a crecer y todo, el Señor me habló. Y me dijo, todo ese tiempo te pedí el 100%. Di el 100%. Y como lo di, el Señor me volvió a restaurar. Entonces la restauración, hermana Ceci, tiene muchas etapas. Hablando de un ministro, porque este es tema ministerial. Sí. La restauración primero con uno mismo, Sí. cómo uno se ve. Sí. La restauración con la sociedad después, con ese círculo. Cómo nos ven y cómo nos dejan de ver. ¿Verdad? En aquellos años que me llamaran a orar por alguien, nunca, porque el caído, el fracasado. Dios guarde. ¿Va? Dios guarde, va a terminar. Me va a contaminar. Me va a contaminar. Pero han pasado los años y todo eso Dios lo ha restaurado. Sí. Gente que supo de lo que pasó, ahora saben quién soy y todo, y ahora me llaman. Entonces, es increíble. Eso último que está diciendo ahorita creo que también es parte de lo que yo todavía estoy viviendo. El hecho de que gente me encuentra y me sigue hablando de mi pasado. ¿Eh? Y aunque tal vez yo dijera, bueno, pues yo no tengo un pasado feo, no. pero un divorcio es un divorcio, pues. Entonces, y la gente siempre quiere saber qué pasó y todo eso. ¿Quién tuvo la culpa? Entonces, y pienso yo, sinceramente, así claros, ¿no? Creo que en un matrimonio siempre la culpa es de los dos. Claro. Así es sencillo. Entonces, pero cuando eso me pasa, entonces como que todavía me da como un poquito de no quiero hablar de eso. Claro. Pero el otro día hablamos allá en casa, en la mesa, y usted me decía que esa misma gente que me está viendo o me está buscando es la misma personas que pueden darse cuenta que mi vida es otra y que estoy bien y que estoy restaurada y que todo está bien y que todo sigue adelante, ¿no? El tiempo es como un cliché, pero la realidad es esa. El tiempo siempre saca la verdad. Los años pasan y pone a cada quien en su lugar. Sí. Una pregunta que tengo entre todo lo que estamos platicando es esos 7 años de los que usted habla. ¿Cómo usted le llamaría esos 7 años? ¿Le llamaría qué trato de Dios, enseñanza? ¿Cómo le llamaría? Estamos hablando de la gracia, ¿verdad? Sí. Y pareciera contrario a lo que le voy a decir, pero fue un juicio de Dios para mi vida. Okay. Porque los juicios de Dios no dicen que no hay gracia. Al contrario, los juicios de Dios es mejor un juicio que una aniquilación. ¿Ya? Por ejemplo, todos dicen, ay Dios, cómo fue malo, pecó Adán y Eva y los sacó del huerto, pero los pudo haber matado. Sí. La paga del pecado es muerte, no los mató. Murieron espiritualmente, pero les dio, y todavía los viste. Sí. Ahora, los saca porque obviamente no podemos estar en el mismo lugar, porque no estamos en el estatus espiritual que Él quiere, pero no los aniquiló. Entonces, aún en el echarlos del huerto, hay gracia. Sí. Quiere decir entonces que gracia no quiere decir que todo queda igual, que todo. Hay una consecuencia de todo lo que vivimos, ¿verdad? Pero estamos siempre dentro de esa gracia. Siempre. Por ejemplo, lo que le pasó a David. Después de su pecado,
hubo consecuencias, su hijo se murió, Murió. pero él fue perdonado. El que se iba a ir al paraíso. Y igual dejó el Señor que lo mataran y al único que no le quebraron los huesos fue a Jesús porque estaba profetizado. Mas, sin embargo, no pudo evitarle la muerte de cruz hablo del malhechor. Entonces, el Señor también regresó a lo profético. El Señor me habló y me dijo que eran 7 años de juicio. Y me los dejó marcados. Igual yo estaba ciego, yo estaba... no lo creía que Dios podía hacer eso, pero dentro de ese juicio de 7 años, porque yo asumí mi responsabilidad, como ustedes se requieren de 2, y yo no estaba limpio de todo, pero esos 7 años eran una eternidad, pues, porque cada día es un sufrimiento. Cuando Salida. Cuando un ministro no es restaurado, ¿qué faltó? Humildad, reconocimiento porque yo aún recuerdo que cuando estábamos en la corte con la mamá de mis primeros hijos, estábamos ahí y le dicen a uno que la corte nunca quiere el divorcio y me impresionó saberlo. Entonces lo mandan a uno con un mediador que representa al juez y los ponen enfrente. Y dicen, todavía, ahí está todos los papeles para firmar y todavía le dice el mediador, esto se puede romper y ustedes pueden salir siendo casados. Imagínense todo el proceso, hay que meter taxes y qué tienes de bienes. Bueno, nunca tenía, en esos tiempos no tenía bienes, así que nadie peleó nada. Y le dicen a uno, pueden reconciliarse. Me impactó esa actitud del gobierno, siempre lo hacen. Y ahí en ese momento... yo le pedí perdón a mi esposa en ese momento antes de divorciarnos, ¿no? Me humillé, le reconocí todo, hablemos de todo y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero, si esto aquí queda, yo reconozco. Y nadie más lo supo, aún nadie más lo sabía hasta ahorita que está saliendo. Y es reconocer, hermana Ceci. A veces a uno nos juzgan porque... pues nos gusta vestirnos bien, o por el carro que uno anda, o porque uno tiene un negocio, una empresa, y lo catalogan a uno, ay, qué creído, qué envidioso, pero cuando alguien no se restaura es porque justifica su falla. Uno la justifica. Uno dice, es que pasó esto por esto. Pero cuando uno dice, no hay justificación. Entonces yo nunca me justifiqué. Al contrario, hay una nube de testigos que cuando pasó lo que pasó, yo me subí al púlpito y yo confesé mi falta públicamente, que algo que ya no se hace. En aquellos años yo me paré y hablé y lo reconocí. Y los que lo saben, yo no lo voy a repetir ni nada. Y lo que pasó, pasó. Pero yo sí reconocí mi falta. Yo di la cara y me humillé y tomé licencia para sentarme. Y por esos actos que yo hice, pues... la gente aprovechó la circunstancia y dijo, bueno, ya está confesado, ya está sentado y ¡pum! Nos montamos, ¿no? Y trataron de dividir la iglesia después de eso. Todos los eventos cronológicos, hay un nube testigo de eso, los que estuvimos en esa temporada ahí. Pero es el cuando alguien no reconoce, hermana Ceci. Dios ve el corazón. Sí. Y cuando Dios ve nuestro corazón... y tal vez yo lo hice hasta público. Y esto casi, como le digo, esto lo sabrán los que lo vivieron, pero... y de ahí de afuera el ministerio tal vez no, y tal vez haya salido de contexto el tema, pero hay gente que aún, sin que usted lo haga público, si lo hace en la intimidad, es suficiente. Pero hay que hacerlo, que sea con el Señor. Si no tenemos el valor de hacerlo público, de reconocerlo públicamente, por lo menos en la intimidad, y eso es suficiente. Entonces yo pienso de que en mi caso yo fallé, estuve mal. Y otra cosa que quiero mencionarle es de que nosotros somos tan legalistas que solo condenamos los pecados, los famosos, el adulterio, la fornicación, que tomó, que se drogó, la pornografía, que te cachamos que andabas en un hotel. Pero ¿qué del odio, de la envidia, del resentimiento?
que son pecados. La falta de perdón, el orgullo. Pero aún el orgullo se brota, pues. Es algo que aún lo puede uno ver. Pero hay cosas internamente que son iguales de pecado, peores. Porque el Señor habla de la falta de perdón. Y aún dicen el adúltero yo lo voy a juzgar, como que dice, ni se metan con el adúltero. Y cuando habla de la falta de perdón, dice, si tú no perdonas a tu hermano, yo no te voy a perdonar. Entonces se enfoca más en lo interno que en lo público. Pero el religioso piensa más, es que fornicó, es que el matrimonio cayó porque la hermana le fue infiel. Entonces hacemos un gran escándalo. Pero esos que están haciendo el escándalo tienen falta de perdón en su corazón porque ni a la mamá han podido perdonar. Sí. Entonces, pienso que esos conceptos del pecado destruyen a la iglesia, y si un ministro no se levanta es porque no reconoce. David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré a Jehová mi pecado y él perdonará él me va a perdonar y me va a restaurar. Entonces, la clave aquí es, la fallaste, tirate, humillate y reconocerlo y pedir misericordia. Okay. Pero después del reconocimiento hay una cosa muy importante, porque una cosa es reconocer, apartarse, obviamente, pero también viene el arrepentimiento, porque una cosa es que yo reconozca y diga, wow, sí la regué, pero el arrepentimiento tiene más que ver con nuestra acción. Sí. El arrepentimiento es totalmente ir al sentido contrario de donde íbamos. Correcto. El arrepentimiento tiene que dar fruto. O sea, dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, pienso que también ahí está la clave de por qué muchos ministros no se levantan a nivel general. Y es por lo mismo, porque aún así hayan reconocido, no han habido frutos dignos de arrepentimiento. Sí. Que es algo que cuesta al final, pero ahí es donde, por ejemplo, va su matrimonio ahora. ¿Qué ganas no le va a echar usted a ese matrimonio sabiendo que el otro, ¿me entiende? Entonces los frutos ahora los puede ver acá. Lamentablemente ya no los pudo ver en el primero, no se pudo. Pero ahora usted da frutos y dice, no, yo no voy a ser igual, va. Claro. Entonces todo eso tiene que ver con la restauración del ministro como tal, que son cosas tremenda, ¿verdad? Y si no, pues ahí vemos todo el Salmo 51 acerca del arrepentimiento total de David, ¿verdad? Y sus frutos después, a pesar de todas sus consecuencias, pero el Señor lo restaura. Y recuérdese que eso lo hizo en intimidad. Entonces a veces la gente es muy cruel también con la restauración, porque a mí me expusieron y pienso que eso fue una de las cosas que hizo más grande el problema, porque vaya y expóngalo. Y sí, dijo el otro. Pero vamos a leyendo que en el Salmo 51 dice, donde él abre su corazón y no estaba el pueblo ahí, no había, era él y Dios. Porque si lo tenemos a él de nuestro lado, todas las cosas van a arreglarse. Pero nosotros queremos agradar al hombre, de estar bien con el hombre, con la gente. Sí. Y no se puede, porque la gente a veces que más estuvo ahí con uno, ay, mi pastor, mi apóstol, mi padre espiritual, son los primeros que corren. Yo lo viví. Yo también. Son los primeros que bye, y ni siquiera me llaman, pastor, están hablando mal de usted, será cierto. Ni siquiera le dan el beneficio de la duda. Sí. Sencillamente es, y por eso un consejo que doy a los pastores, no esté regalando ministerios como que fuera Santa Claus. ¿Va? Este es el profeta, este es el evangelista, este es el pastor, con tal de darle en la espalda al líder, que no se le vaya, porque eso mismo que el profeta y lo reconoce y lo unge, y ese mismo al rato se le voltea el corazón y le dice, el pastor es ladrón, el Señor me dijo que lo desechó. Eso yo lo viví. Bueno, entonces mire, en conclusión, el Señor es un Dios de gracia, y al que se cae lo levanta porque sigue siendo justo, porque al fin y al cabo no somos justificados por nosotros mismos, sino por la fe, ¿va? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que eso suceda tiene que haber un reconocimiento y un arrepentimiento con frutos. Sí. Para que eso vuelva a levantar nuevamente. Así que hay esperanza para todos, pues.
Claro que no, y más para el ministro. Pues sí, para eso. Más para el ministro, porque hay muchas cosas que dependen de un ministro de Dios, no lo podemos negar. Dice la Biblia que iba a golpear al pastor de las ovejas y las ovejas serían dispersas. Entonces, cuando un pastor cae, todo un pueblo se golpea. Sí. Entonces, esa proporción es como saber entender que una cosa sostiene muchas cosas. Entonces, si el Señor sabe que un ministro, a través de él muchos se protegen, ¿cómo no va a haber esperanza y restauración para ese que es clave? Sí. ¿Ya? Entonces, creo firmemente que hay más restauración para un ministro que para una persona de CIA, que al final es una alma y por supuesto es invalorable, pero en oficios y en alcance son completamente diferentes. Sí. Entonces yo definitivamente creo mucho en el ministerio de un pastor, y como me dijo ese pastor que admiro mucho, cuando salimos de ese hoyo y nos somos restaurados, nuestro corazón cambia, cambiamos, vemos a las almas diferentes. Antes no valoraba una iglesia llena, hoy lo valoro y siempre doy gracias. Digo gracias por hermanos, agradecemos que están llegando. Si no se ha dado cuenta, a veces doy gracias por la asistencia y dirán, pero ¿y por qué el pastor está dando gracias? Porque yo sé que es pararme ahí y no ver gente. Sí. Y hoy estamos en otra vida, es otro mundo, otra etapa. Lo mejor de mi vida hasta ahora, todo el Señor lo ha multiplicado, lo ha triplicado en muchas áreas. Sí, pienso que este es un tema muy importante y pienso que si algún ministro nos está viendo, ¿qué consejo usted le daría al final? Que no pierda su identidad. Ahí está. No pierda su identidad, que no deje de creer en la gracia de Dios, que Dios es un buen Dios. Y que si tiene un ministerio, Dios se lo dio, que no estamos bajo la ley, que ya no podemos usar el caso de Primera de Samuel 15, 23, y por cuanto no obedeciste a la palabra de Jehová tu Dios, Jehová te ha desechado. Sí, el Espíritu Santo se contrista, que estamos en la gracia. Si hay juicios, creo en los juicios. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el juicio comenzará por la casa. Sí. Entonces, pero dentro del juicio hay gracia, dentro del juicio hay amor, dentro del juicio hay restauración, porque si no te juzga, no hay restauración. Sí. Por ejemplo, y cierro, ¿no? Porque vamos a hacer un segundo episodio para la próxima semana. Vamos a tener esto en 2 etapas, pero ¿qué pasa cuando a alguien es hallado culpable en la ley humana? Se presenta con el juez. El juez, él dice, ¿te declaras culpable o inocente? Y dice, bueno, inocente, culpable, porque definitivamente es culpable. ¿Va? ¿Ok? ¿Qué viene? Juicio, sentencia. ¿Ok? Dependiendo de la gravedad, lo enjuicia y termina preso. Pero no lo mataron. Sí. No lo mandaron a cadena perpetua, lo mandaron a una prisión a que reflexione. Le quitan la libertad. Sí. Porque cuando te quitan la libertad, comprendes que todo lo demás era una bendición de Dios. Entonces nos encierran a la persona y eso yo le llamo gracia. Para mí juicio es gracia. Porque en ese momento que el malhechor entra, ahí reflexiona, ahí piensa todo lo que hizo, ahí o se arregla o se termina de arreglar, unos se suicidan ahí, porque sí hay casos donde hay presos que terminan suicidados porque no aguantan, entran en depresión. Pero el que es ministro de Dios, Dios lo va a corregir. Dios lo va a castigar. Creo en el castigo de Dios porque es bíblico, que el padre que ama a sus hijos lo castiga, no dice lo corrige, lo castiga. El castigo es hacer acciones que tienen que ver con cosas que duelen. Yeah. Entonces yo sí viví eso, pero en todo ese momento yo vi la gracia. Y para mí fueron 7 años de comer polvo, de lo que Dios nunca me quitó, hermana Ceci,
porque nunca tuve mi corazón en eso, fue en el dinero. Nunca pasé una pena económica. En el ministerio, él pagó la renta, bajó los biles de la luz, dijo, bueno, ya no te voy a los 2,000 porque los números no concuerdan, pero voy a hacer algo allá y te voy a bajar los biles. Me bajó los biles, mandó pastores, rentábamos el local, sobrevivimos. En mi vida personal, en ese tiempo, cuando yo me di, porque yo estaba full time. Y cuando pasa eso, sí, a regresar a trabajar, papito. Sí. Al martillo, porque yo soy carpintero de profesión. Hoy tengo una empresa de construcción. Pero Dios nunca me abandonó en el área financiera, hermana Ceci. Dios nunca me dejó. Yo pensé en un momento que iba a terminar debajo de un puente. Porque sí lo vi. De la casa donde vivía, que era una casa con vista al puente Golden Gate, regresé a vivir a la iglesia en un cuarto de las aulas de la iglesia, en la parte de abajo del templo. Ahí tuve mis hijos en esa etapa de padre, no padre soltero, pero que una semana con uno, una semana con el otro, yo los tenía y vivíamos en ese cuarto, ellos tenían su cuarto. Salí a trabajar, pero nunca me hizo falta nada. Y pasó, y cuando nos quedamos sin salario, sin ofrenda, sí la vi difícil. Y todos los que un día prometieron lealtad y que me amaban y que todo, se desaparecieron, dejaron las provisiones. Y entonces yo dije, tengo que regresar a trabajar. Me salí de la burbuja. Se me explotó la burbuja, pero Dios me bendijo. Y en esos 7 años de juicio que yo viví, Dios me tocó lo que más amaba. Porque cuando Dios castiga y hace juicios, te toca lo que más amas. Yo lo que más amaba era la obra. Y hasta el día de hoy la amo, con todo mi ser. Y eso fue lo que el Señor tocó. La iglesia, las almas, la gente. Me dolía. Pero no tocó las finanzas, porque mi corazón no estaba en las finanzas. A mí me da igual si tenía o no tenía, si estaba en un carro convertible o no. Nunca me tocó. Entonces, el Señor, en los tiempos de juicio, me dio una empresa. Me dijo, te voy a tocar todo lo que más te ama. Las almas te las voy a retener. Y fueron 7 años donde yo no vi almas. Los que se quedaron fueron reformados, el grupito, y nos mantuvimos. Pero en el área secular, en las finanzas, me dijo, te voy a prosperar porque ahí no hay juicio, y no has robado, y no has hecho nada malo. Y me bendijo y me dio una empresa. Y prosperé. Cuando ya salgo del juicio, salgo, por un lado, con almas, pero ya con plata, con negocio. Y digo, wow. Entonces ahora, digo al Señor, bueno, y ahora que ya que estamos bien, ¿qué hago? ¿Voy a dejar la empresa o pongo un manager o qué hago, verdad? Pero a mí, Dios me tocó lo que más amaba. Y también me enseñó a que la iglesia es de Él, no es mía. Sí. Porque uno se enamora de la iglesia. Y hasta eso me enseñó. Me dijo, no, tranquilo. Creo que esa es otra enseñanza. Para el próximo episodio. Sí, yo me acuerdo que en aquellos tiempos yo decía, mis mujeres. Y entendí que no es así, pues. O sea, creo que uno ahí sí que en su humanidad va. No es humano. Uno ama a la gente. No, un pastor no puede ser pastor si no hay amor. Pero sí tenemos que entender que hay una línea que hay que respetar y que uno ya no puede. Hay cosas que uno ya no puede hacer, que eso es el alma y Dios. Sí. Y uno solo está como capataz en el sentido vulgar o administrador de la grey y cuida y protege y si te llaman estás ahí. Somos colaboradores. Somos colaboradores del Señor, pero no somos los dueños de la iglesia. No. Y yo amé mucho la obra. Tanto así que cuando en aquellos años yo tuve la oportunidad de salir a mi país por varios meses para mi residencia y no fui. No fui porque cuando hablé con los hermanos me dijo, pastor, no vaya. ¿Cómo nos va a dejar? Y sí, sí, claro que no los dejo, como no me interesan los papeles, yo no. ¿Qué? Porque uno ama más estar aquí, la gente, que ver por uno.
Pero Dios todo lo ve. Y Dios dice, bueno, te bendigo por otras áreas. Así que, hermana Ceci, vamos a continuar con esto. Vamos a dejarlo aquí. Sí. Tiene que haber otra parte. Y vamos a continuar. Vamos a partir el episodio en 2. Y vamos a regresar a seguir platicando el tema. Y usted me hizo revivir muchas cosas. Yo creo que por tal favor, vez... no sea así, porque yo dije que no iba a hablar de esas cosas. En el otro episodio de repente podemos hablar qué pasa con las ovejas, cómo se sienten las ovejas. Otro tema. Cómo lo reciben. Ahí sí voy a llorar, fíjese. Pero bueno, en conclusión, de verdad lo único que queremos con este episodio es poder decirle a cualquier ministro que de alguna manera pudiera estar pasando por esta temporada, que el Señor no desecha, que el don es irrevocable. Amén. Y que lo único que necesita es reconocer, arrepentir y trabajar sobre el asunto, dar frutos. Que tenga mucha paciencia. Y mucha paciencia, amén. Amén. Así que sigamos adelante, amén. Bueno, hermanos, nos vemos hasta el próximo episodio. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén.